Bien, entonces otra vez buenos días. La idea de hoy es, luego de haber visto pues este tema de las frecuencias digitales, del proceso de conversión a D, de la reconstrucción de A, de lo que sería pues o de lo que implica un sobremuestreo o un upsampling, ¿sí? Ahorita vamos a abordar un segundo módulo, digamos, un segundo bloque de tema que tiene que ver con sistemas y señales en tiempo discreto, ¿sí? Y aquí vamos a empezar ya a hablar de herramientas, ¿cierto? Ya digamos de la parte práctica orientada pues al tratamiento de estos sistemas, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para, por ejemplo, implementar un sistema de estos en una aplicación que está procesando de a una muestra a la vez, ¿cierto? Por ejemplo, un sistema en tiempo real, ¿sí? Y ya desde ahora les anticipo, pues la idea con este tema es que el proceso de diseño se nos va a partir como en dos caminos, ¿cierto? Vamos a tener como dos opciones, dos posibilidades. No me acuerdo si lo había mencionado antes, pues, pero en análogo solo hay un camino, ¿sí? Todos los filtros análogos, por ejemplo, que yo puedo montar, todos los PIDs, controladores pues, clásicos que yo puedo montar son de un tipo. Aquí habría dos opciones, ¿cierto? Y vamos a ir con este discurso de los dos caminos a lo largo del semestre de aquí en adelante, hasta que terminamos por allá en enero, esperemos, con el tema de diseño de filtros, donde va a ser claro, ¿no? Yo podría diseñar mi filtro del tipo IR o del tipo FIR. El tipo FIR, por ejemplo, repito, no está disponible en implementaciones análogas, solo para sistemas de procesamiento digital. Entonces, para poder llegar hasta allá, ¿cierto? Tenemos que empezar con algunas definiciones básicas, que es fundamentalmente lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? De cómo se representan las señales, del tipo de señales que hay, ¿sí? De una clasificación que vamos a manejar. También de cómo representar los sistemas, de cuáles son los operadores o los procesadores básicos con los que yo puedo implementar un sistema normal, ¿cierto? Un sistema LTI sería la definición, pues, como LTI es lineal invariante en el tiempo. ¿Qué significa LTI y qué propiedades tiene un sistema de los que vamos a manejar aquí en el pregrado? No sé si lo han visto, si se los han mencionado, pero casi siempre las aplicaciones y los estudios y los modelos que uno trabaja en el pregrado son de tipo lineal. Entonces vamos a ver transistores y le plantean un modelo lineal. Vamos a ver una máquina eléctrica, lo normal es que le planteen también un modelo lineal para la máquina. Y entonces en estos esquemas, en estos bloques de procesamiento digital, también vamos a restringirnos a sistemas lineales con una propiedad adicional que es la invarianza en el tiempo, ¿sí? Entonces, esos son los sistemas LTI. Y repito, vamos a estar mirando entonces esas propiedades, esas clasificaciones para las señales y para los sistemas. Una primera cosa pues que me gustaría que habláramos es con respecto a la representación de las señales, ¿sí? Pues esta ya la hemos venido manejando, ¿cierto? Como son señales en tiempo discreto, pues uno normalmente el tiempo lo representa con un número entero, ¿sí? Donde ese número entero corresponde al índice de la muestra en un vector, ¿cierto? La muestra 0 es el primer elemento, la muestra 1 es el segundo y demás. También hay representaciones en donde el tiempo puede tomar valores negativos. Eso es particularmente importante cuando uno estudia el tema de la causalidad, ¿cierto? La causalidad de los sistemas. La causalidad es otra propiedad más que tenemos que estudiar. Y bueno, viene ahí también una consideración práctica, pues en el sentido de que si yo, por ejemplo, diseño un filtro, voy y miro la respuesta del filtro y esa respuesta tiene, por ejemplo, repito, tiene por acá en tiempos negativos respuesta no nula, ¿cierto? Respuesta distinta de cero. Voy y miro y el filtro tiene por acá respuesta diferente de cero. Yo diría, ese filtro que obtuve no es causal. ¿Sí? Esa es una propiedad pues muy clara y muy sencilla de verificar. Cuando uno mira la respuesta del filtro al impulso, y esa respuesta tiene muestras por acá en tiempos negativos, mire que el primer tiempo que aparece aquí es cero, ¿sí? Pero aparece, ¿cierto? Un filtro, una respuesta al impulso que tiene valores por acá diferentes de cero, en tiempo negativo. Entonces diría yo, ese filtro o ese sistema que acabo de diseñar no es causal. Y por ser no causal, ¿cierto? Por no conservar esa propiedad de la causalidad, no sería implementable en tiempo real, a menos que yo haga un truquillo, pues que luego tendremos que mirar, ¿sí? En tiempo real, el tema de la causalidad es necesario, ¿sí? Si un sistema es no causal, yo tendría que adivinar lo que va a pasar con las muestras en el futuro. Esa es la definición, digamos, textual, ¿no? Habladita.
la definición textual de un sistema que es no causal es aquellos sistemas en donde yo necesito anticipar cuáles van a ser las muestras en el futuro. Y como ustedes ya saben, ¿cierto? En tiempo real uno va procesando las muestras de a una, van llegando, ¿cierto? De a una. Entonces yo no puedo adivinar lo que va a pasar con ellas en tiempos futuros. Entonces ahí me restringe, ¿cierto? Me restringe pues ese filtro. De hecho les cuento, los filtros ideales todos son no causales. Filtro paso alto ideal, paso bajo ideal, todos son no causales. Y por eso esos filtros ideales no son implementables en tiempo real. Finalmente, pues repito, aquí está la representación gráfica. La variable de tiempo, vuelvo y digo, es un valor entero, n en este caso, ¿sí? Y bueno, ahí se va viendo la evolución de las muestras, ¿cierto? En esta representación gráfica. Otra forma de representar las señales es la funcional, ¿cierto? La representación funcional. Aquí hay dos ejemplos. Por decir algo, esta de acá, ¿sí? Este sería un filtro paso altos, de hecho es no causal. No tienen pues por qué saberlo, pero esta es la respuesta al impulso de un filtro paso altos no causal. Y yo lo que hago es, nuevamente, tengo una variable de tiempo que en este caso es n, es un número entero, corresponde al índice de la muestra. Normalmente la primera muestra en un esquema de respuesta causal pues sería la muestra 0, porque es que el impulso aparece en tiempo 0, o sea, el sistema estaría reaccionando, respondiendo apenas yo lo estimulo. Le pongo el impulso en tiempo 0 y ahí mismo él empieza con una respuesta, ¿cierto? Pues punto 2 a la 0 y voy evaluando aquí pues cada una de las muestras usando la función. A veces la respuesta o la salida o la señal, ¿sí? En general, tiene condiciones, ¿no? Entonces, este sería pues una representación funcional, pero condicionada. Y como ven ustedes aquí, esta respuesta o esta variable X, esta señal X, perdón, está condicionada en términos del tiempo. Para tiempos menores que menos 5, pues hay una respuesta. Para tiempo entre menos 5 y 5 hay otra respuesta. Y para tiempos superiores a 5, perdón, la respuesta es otra. ¿Sí? Esa sería una representación funcional, pero condicional. Listo. Hay otro tipo de representación que es la tabular. Esta no se usa mucho. Sí, en donde usted tiene en una fila o en una columna tiene el tiempo y en la otra tiene las muestras de la señal, ¿cierto? N aquí, ¿cierto? Evolucionando, repito, de a 1, un valor entero, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y para cada tiempo aparece el valor de la muestra correspondiente, o sea, el y de n en este caso. La señal se llama y depende del tiempo n. Entonces se ha tabulado, ¿cierto? Se ha puesto en una tabla tanto el tiempo como los valores de las muestras de la señal. A propósito de esto, en el laboratorio que les planteo, en el segundo, hay un punto referente a mareas, ¿cierto? Vamos a ver quizás en unas 3 clases, digo yo, una herramienta que se llama autocorrelación. Y la autocorrelación a mí me permite estimar el periodo de fenómenos que no son del todo periódicos. Un ejemplo concreto son las mareas, es decir, las mareas tienen cierta variación en su periodo, ¿cierto? De un ciclo a otro no son exactamente iguales ni en tiempo ni en amplitud, pero si uno maneja el tema de la autocorrelación, puede estimar de manera aproximada con qué periodo, ¿cierto? Cuánto tiempo dura o cuántas muestras dura un periodo de esa señal, ¿sí? Una señal cuasi periódica. La autocorrelación me permite a mí hacer una estimación más o menos de cuál es la duración del periodo. ¿Sí? Y hay un montón de ejemplos, todos relacionados con fenómenos naturales. Hay un montón de ejemplos donde se usa ese ejercicio, esa herramienta de la autocorrelación en la estimación del periodo de la señal. Entonces, ¿por qué lo traigo a tema? Porque es que para el tema de las mareas, para el problema de las mareas, hay que ir a una página, pues hay varias, ¿cierto? En Estados Unidos hay una que se llama, los gringos tienen una fundación que se llama NOAA, ¿sí? Y ella es como ¿cómo se llama aquí eso? El IDEAM. NOAA es la agencia gubernamental en Estados Unidos que se encarga de recoger las variables climáticas, las variables del mar, por ejemplo, nivel y ese tipo de cosas. Y entonces ellos tienen unas bases de datos tabuladas, ¿sí? Para todas esas variables. Entonces yo ahí en la guía les puse, pues, dónde pueden ir a descargar la tabla, ¿cierto? Con los niveles de marea, los niveles del mar, para ciertos sensores, ¿cierto? Tienen diferentes sensores.
y regalan los datos, digámoslo así. O sea, ponen disponible para la gente la información de cómo evoluciona, en este caso el nivel del mar, muestreado a 1 minuto. ¿Sí? El periodo de muestreo es 1 minuto. Entonces me acordé, pues, porque justamente en estos días estaba revisando esas tablas y aparecen de esta manera, ¿no? Va apareciendo el tiempo y al frente de cada tiempo aparece el nivel correspondiente del mar. Entonces uno podría, pues, de ahí sacar la información de la señal muestreada. Finalmente, pues esta es la representación que más usamos, sobre todo a nivel teórico. Van a verla mucho en los ejercicios del libro, por ejemplo. ¿Sí? Una representación en secuencia. Es parecida a la representación tabular, perdón, pero se obvia la información de tiempo con una anotación. O sea, me ahorro pues tener referenciado el tiempo con una anotación. Y ustedes ya han manejado esto, creo. ¿Sí? Ya han manejado esto, básicamente la barrita que está puesta aquí, o la barrita que está puesta acá, o esta barrita de acá, marca el tiempo cero. ¿Sí? Entonces, usando esa anotación con la barrita, me ahorro, ¿cierto?, la tabulación o la fila que corresponde a los tiempos. Ya sé que, por ejemplo, en esta primera señal X1 de N, el 8 aparece en tiempo 0, el 4 aparece en tiempo -1, el -3 aparece en tiempo -2, el 2 aparece en tiempo 1 y el -11 en tiempo 2. Y así podría yo hacer con todas las demás señales, ¿no? La barrita me permite ubicarme en cuanto al tiempo, ¿sí? Cuando las señales son de duración infinita, se acostumbra pues poner estos punticos aquí suspensivos. Entonces, esto quiere decir que para el lado negativo esta señal X2 tiene más muestras, y lo mismo para el tiempo después de n igual a 4, ¿no? Tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, y se sigue generando señal, ¿cierto? Sigue apareciendo valor de señal para tiempos superiores a ese. Entonces, aquí tendríamos X2 y X3 son señales de duración infinita, mientras que X1 termina, ¿no? Termina por este lado de acá para tiempos negativos y también termina por el lado positivo. Es una señal de duración finita. Esa diferenciación entre duración finita e infinita es justamente la que les comentaba yo, que me abre dos caminos a la hora de diseñar sistemas de procesamiento digital. ¿Sí? FIR e IR. FIR son señales cuya respuesta tiene duración finita. IR sería lo contrario, ¿no? Son señales cuya respuesta tiene duración infinita. Y cuando hablo de señales estoy hablando de sistemas, perdón. Son sistemas cuya respuesta tiene duración finita o sistemas cuya respuesta tiene duración infinita. ¿Sí? Y viene una discusión y más adelante tendremos que ser un poquito formales con la discusión de qué ventajas y desventajas tiene cada camino, ¿cierto? Les adelanto, si usted monta un sistema cuya respuesta es FIR, por ejemplo, este tipo de acá, ¿cierto? Esta podría ser la respuesta de un sistema. Aquí tiene garantizada la estabilidad, siempre. Este sistema siempre será estable. Usted puede ser un diseñador muy malo, pésimo diseñador, puede cometer muchos errores en el proceso de diseño, pero si lo diseña FIR, el sistema ya de entrada tiene la garantía de la estabilidad. En cambio, con Profe, estos una otros dos, pregunta. sí, sí. Esos nombres de esas situaciones son siglas de alguna cosa que le recuerden o le digan algo a uno. Ir, Sí, ¿qué sí, significa? claro que sí. Claro que sí. Debía haber dicho eso desde el principio. FIR significa respuesta al impulso finita. O sea, finita en duración. ¿Sí? Entonces, digamos que esta fuera la respuesta al impulso de un sistema. ¿Sí? Entonces yo me ubico con tiempo. Mire, aquí está 0, -1, -2, 3, -4. Arranca en -5 y termina en 3. O sea, ahí hay como 9 muestras. ¿Sí? Arranca en -5 y termina en 3. Entonces, si esto fuera la respuesta de un sistema, yo diría, este sistema es FIR. Tiene duración finita. La F significa finita. ¿Sí? Como la duración es finita, entonces vienen las propiedades, ¿no? Entonces, la principal propiedad me parece a mí más ventajosa de estos sistemas FIR es la estabilidad. Siempre es estable. ¿Sí? Ahora miremos este par de ejemplos de acá, ¿cierto? Esto empieza en menos infinito, x2 de n empieza en menos infinito y se va hasta infinito. Y este otro sistema de acá empieza en 0,
aparentemente, pues aquí lo que dice es que empieza en cero, pero no termina nunca. ¿Sí? Entonces, en este par de casos de acá estaríamos hablando de una respuesta. Si esto fuera la respuesta a un sistema, estaríamos hablando de un sistema IR, ¿sí? Donde estamos hablando de respuesta al impulso infinita. La I inicial es con respecto a la duración, ¿sí? Infinita, la duración de las dos señales. Esta es infinita por ambos lados y esta es infinita para el lado de tiempos positivo, pero infinita al fin y al cabo. ¿Sí? Y aquí hay también hay unas ventajas pues que luego las discutiremos pues en su momento. Pero entonces, vuelvo y repito, tengo como dos opciones. Y dependiendo de lo que yo quiera aprovechar, por ejemplo, el tema de la estabilidad o el tema de las ventajas que hay por acá, pues escogeré un camino o el otro. Bien, hay algunas señales de tipo elemental, ¿cierto? Señales simples que nos conviene conocer cómo se representan. Por ejemplo, está el impulso unitario, el Dirac. En el curso de posgrado tengo un estudiante de Francia y él no habla de impulso, sino el Dirac, así le llama. ¿Sí? Miren lo fácil que es el Dirac o el impulso unitario. Vale 1 cuando el tiempo es 0. Y el resto del tiempo, pues, no tiene muestra, ¿cierto? Vale 0. Gráficamente quedaría representado así. Cuando el tiempo es 0 tenemos un 1 y el resto de los tiempos vale 0. ¿Sí? Esta sería, por ejemplo, una señal de duración finita. Básicamente no tiene sino una sola muestra. Sí, porque las muestras que son 0 se consideran que no existen, digámoslo así. Si yo fuera a almacenar esta señal, pues guardaría el unito y el resto de valores no los guardo porque son 0. Otro tipo de señal elemental sencilla es el escalón unitario. Otra vez definido en forma funcional condicionada, ¿cierto? Ese escalón unitario vale 1 para tiempos mayores o iguales a 0 y vale 0 para tiempos negativos. Aquí está la representación gráfica, ¿no? Está muy clarito. Para tiempo 0 o posterior a 0, pues vale 1 y para tiempos anteriores a 0, tiempos negativos, tenemos respuesta 0. Y finalmente la rampa unitaria, nuevamente se define de manera condicionada. La rampa unitaria vale n para tiempos 0 o posteriores y vale 0 para tiempos negativos. Y aquí estaría la representación de esa rampa unitaria. Pero una Pero pues que pregunta, hay... el escalón Sí. unitario puede ser FIR e IR, o sea, presenta las dos posibilidades, ¿ok? No, este sería de duración infinita, ¿no? Porque de aquí en adelante sigue valiendo unos. O sea, esto no termina. Listo. ¿Sí? La duración aquí sería infinita. Este sería de duración finita, pues porque solo tiene una muestra. Pero si usted me pregunta cuántas muestras tiene un escalón, pues infinitas, porque esto de aquí en adelante se prolonga indefinidamente. Lo mismo Listo. pasa con la rampa, ¿no? La rampa sigue existiendo, ¿cierto? Para valores de tiempo positivo de aquí en adelante. Entonces, el escalón sería de duración finita, perdón, el impulso sería de duración finita, el escalón y la rampa sí son de duración infinita. ¿Listo? Una cosa, escuchándolo hablar, para que quede claro desde ahora, ¿cierto? Las señales se definen en términos de su duración, ¿cierto? Finita o infinita. Son los sistemas los que pueden ser IR o FIR. ¿Listo? Ya los procesadores, los que van a hacer cambios sobre la señal, son los que uno clasifica como IR o FIR. Entonces, como aquí estamos hablando de señales, ¿cierto? Tendríamos que hablar de la duración de la señal, no de decir que la señal es IR o FIR. ¿Listo? Lo que pasa también, eso genera confusión y yo mismo pues tiendo a intercambiar los conceptos, es que uno finalmente termina clasificando el sistema en términos de su respuesta. Y claro, la respuesta del sistema pues es una señal. Entonces uno tiende a confundir lo que es señal con sistema. Pero siendo estricto, realmente hablamos de duración en el caso de señales y ya cuando hablo del sistema, ahí sí miro, bueno, la respuesta del sistema es FIR o es IR, ¿cierto? ¿Tiene duración finita o tiene duración infinita? No sé si quedó claro eso último, Víctor, o los demás. Listo, profe. Vale. Vamos entonces a entrar a clasificar señales. Hay un criterio muy importante porque nuevamente, ¿cierto? Me abre el panorama en dos caminos, ¿sí? Que es el criterio en términos de la energía o la potencia de la señal. ¿Sí? Y esto llega, digamos, incluso a temas como de si yo debo aplicar serie de Fourier o transformada de Fourier. Sí, esos dos caminos, ¿cierto? ¿Cuándo aplico series de Fourier? ¿Cuándo aplico transformada de Fourier? Y tiene que ver, repito, con el tema de la energía o la potencia. Para poder entonces tener claro el criterio de clasificación, toca definir lo que es energía en tiempo discreto
y lo que es potencia en tiempo discreto, ¿sí? Entonces vamos a definir eso, ¿cierto? Aquí está clarito cómo se calcula la energía de una señal. La energía es un escalar, de hecho. ¿Sí? Esta es una señal, es un vector, es una secuencia de datos. Yo lo que hago es elevar todos esos datos al cuadrado, todas esas muestras al cuadrado, y sumo todos los valores que tenga, ¿no? Los límites acá representan es que toca considerar todas las muestras que tenga la señal. Si es un audio que dura 10 minutos, entonces toca elevar al cuadrado todas las muestras de ese montón de datos y hacer la sumatoria sobre todos los 10 minutos, o sea, sobre todo el dominio que tenga la señal, ¿sí? Y esta energía, sí, sobre todo cuando estamos hablando de un voltaje o una corriente, si X es un voltaje o es una corriente, esta energía se mide en joules. Listo. Se puede decirme en algún problema, por ejemplo, me puede decir, no, es que yo hice el cálculo de estos valores al cuadrado, lo sumé y me dio, por ejemplo, 3 joules, la energía que tiene la señal asociada. De esto hay una experiencia con un proyecto que estaba manejando en ingeniería física ahora unos años. No sé si ya lo comenté acá. La idea era ponerle unos piezoeléctricos a las suelas de los zapatos, ¿sí? Como ustedes saben, los piezoeléctricos generan energía en la medida en que usted les aplica presión, ¿sí? Entonces la idea era como ir recogiendo esa energía que usted daba con cada paso, con cada pisada, para, por ejemplo, aprovecharla y cargar un celular, ¿sí? Mejor dicho, que usted caminando pudiera cargar el celular. Y digamos que acudieron a mí, ¿cierto? En algún momento del proyecto, porque yo no estaba involucrado ahí ni nada, sino que me buscó el estudiante de la maestría, para decirme que ellos querían cuantificar cuánta energía o cuánta potencia generaba uno pues con cada paso, ¿cierto? Pues para poder tener una idea de, bueno, cuánto necesito caminar, irme de aquí a Itagüí, por ejemplo, a pie, si es que quiero cargar el celular completamente. Alguna cosa así, pues tener un estimado. Y básicamente, pues terminamos trabajando con una ecuación muy similar a esta. Una ecuación muy similar a esta para cuantificar la energía que se genera, ¿cierto? En ese caso, pues con el piezoeléctrico. Para el caso de la potencia, pues manejamos la potencia total, nuevamente es un escalar, la potencia de la señal, ¿sí? Manejamos el concepto de energía promediada en el tiempo, ¿sí? Ignoremos por ahora el tema del límite que da aquí, ¿sí? Y observen lo que está pasando en esta sumatoria. Ignore también este término que da aquí adelantico. ¿Qué pasa aquí en la sumatoria? Llego y cojo y xn, lo elevo al cuadrado y sumo las muestras, pero ya no sobre todo el dominio, sino entre menos n mayúscula y n mayúscula. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy calculando en esta sumatoria de acá? La energía contenida en estas muestras. ¿Listo? Este término o esta sumatoria que hay aquí es la energía contenida entre menos n mayúscula y n mayúscula. Entre menos n mayúscula y n mayúscula hay 2n más una muestra, ¿cierto? Están las muestras negativas, que son n, las muestras positivas, que son otras n, y el 0, que es una más, entonces tendría esta cantidad de muestras. Entonces yo llego y cojo la energía calculada en ese rango de tiempos, ¿sí? La promedio por 1 sobre 2n más 1, y ahí tengo la potencia promedio en ese rango de tiempo. El límite simplemente lo que me dice es, lleve eso a todas las muestras, o sea, no es para un ranguito así finito, sino que tiene que abarcar toda la señal. Y de esa manera queda calculada la potencia total de la señal. Cuando la señal es periódica, pues no hay necesidad de hacer este límite, pues porque yo sé que eso se repite en el tiempo, ¿sí? Y si yo saco la potencia en un periodo, da lo mismo que sacarlo en 2 o sacarlo en 10 periodos, ¿sí? Entonces, siendo periódica la señal, yo podría acudir a esta fórmula que es mucho más simple, no tiene límite, repito. Calculo la energía en un periodo, básicamente sería esto de acá, y la promedio por n, que es el periodo, ¿no? Aquí lo dice, n sería el periodo de la señal. Entonces, para señales periódicas es mucho más sencillo calcular la potencia. Hasta ahí, digamos, las definiciones. Vamos a entrar a mirar entonces cómo clasificar las señales. Entonces, se considera que una señal es de energía justamente si su energía es finita y distinta de cero, así como ven ustedes acá. ¿Sí? Una señal es de energía si su energía es finita y distinta de cero. Para potencia lo mismo. Una señal es de potencia si su potencia es finita y distinta de cero.
Yo no sé si lo vean en este momento, pues, pero estas condiciones son excluyentes entre sí. O sea, una señal no puede ser al mismo tiempo de energía y de potencia. O es de energía o es de potencia. De hecho, hay tres categorías. ¿Sí? Una señal puede ser de energía, puede ser de potencia o puede no caber en ninguna de estas dos categorías iniciales. Entonces, tenemos que aprender a clasificarlas porque, repito, de ahí sale también un conjunto de herramientas para cada caso, sobre todo, repito, cuando uno va a pasar al dominio de la frecuencia. Me adelanto un poco, ¿no? La transformada de Fourier aplica para señales de energía. La serie de Fourier aplica para señales de potencia. A veces uno ve por ahí en los libros, sobre todo en telecomunicaciones, que le pintan un espectro de energía y otras veces pintan espectros de potencia. Eso tiene que ver también con esa clasificación. Uno a señales de energía le saca espectros de energía, a señales de potencia le saca espectros de potencia. Y habrá situaciones en las cuales ni la serie ni la transformada existen, esa sería la categoría 3, ¿no? La señal no es ni de energía, tampoco es de potencia, simplemente la transformada o la serie no se puede calcular, no existe. Voy a parar un momentico ahí. ¿Alguien quiere formular una pregunta, hacer algún comentario de este tema? Profe, sí, en la anterior slide se decía que la sumatoria entre n, entre menos n y n, ¿qué vienen a hacer esos n's? Aquí. Ahí sí. No, n es un número entero arbitrario porque usted al final n lo va a poner a atender a infinito. ¿Sí? Entonces, póngale si quiere un valor de n igual a 10 inicialmente, entonces calcula, entre menos 10 y 10 hay 21 muestras, ya que al final va a tener que promediar por 21. Entonces coge la señal entre menos 10 y 10 y todas las muestras en ese rango, en ese par de números entre menos 10 y 10 para el tiempo, a todas las muestras le saca la energía, es decir, las eleva al cuadrado y la suma. Y al final promedia por 21, que son la cantidad de muestras. Pero la verdad, hiciste un cálculo sobre 21 valores de tu secuencia, de tu señal. La señal para poder calcular la potencia hay que considerarla completa. Entonces, ahí dice n, póngalo a tender a infinito. Entonces no vale la pena calcular entre menos 10 y 10. Por eso le contesto pues que no tendría sentido darle un valor finito a n mayúscula en esta expresión, en esta de acá. ¿Sí? No tendría sentido pues porque al final lo necesito tendiendo a infinito ese n mayúscula. Aquí sí. Aquí estoy manejando una señal que es periódica, ¿cierto? Aquí está clarito, ¿cierto? Una señal que es periódica, se repite en el tiempo cada n muestras, entonces aquí el n sí tiene la connotación de ser el periodo de la señal. Mejor dicho, hago el cálculo de la energía sobre un periodo y promedio por n mayúscula. ¿Sí? Si usted hace este mismo cálculo sobre 2 periodos, la potencia sigue siendo la misma. Si lo hace sobre 100 periodos, la potencia se conserva siendo la misma. Si lo hace con n tendiendo a infinito, la potencia da lo mismo, ¿ya? Pero por razones prácticas, ¿cierto? Pues si la señal es periódica, yo me restringo a calcular solo un periodo nomás y me ahorro un montón de cálculo. No sé si le contesto. Sí, profe, y también había dicho pues que aunque lo vamos a ver en el futuro, decías que las transformadas de Fourier se le aplican a las señales de energía y las Sí, series a las de potencia. es correcto, Ah, es listo, listo, correcto. gracias. Listo. Entonces, aquí está la clasificación como tal. De una vez les digo, todas las señales periódicas son señales de potencia, para que quede claro, o sea, las señales de potencia se ajustan a este criterio de acá. Las señales periódicas, pero no se ajustan a esto, ¿sí? Y no sé, es cierto, de acuerdo a la definición, por ejemplo, venga, me devuelvo un momentico. ¿Cuánto vale, por ejemplo? Es una pregunta que tiro ahí al aire a ver si de pronto alguien la tiene clara, ya había visto este tema o se le ocurre una respuesta, ¿cierto? Pongamos que tengo una señal de energía, pues calculé la energía de una señal, me dio finita, distinta de cero, ¿cierto? Esa es la condición que está en la diapositiva siguiente. Entonces, ¿cuánto vale la potencia de una señal que yo ya sé que es de energía, o sea, que cumple este criterio? Esa es una pregunta como teórica, ¿cierto? Aparece en algunos libros. ¿Cuánto vale la potencia de una señal de energía? Si recuerdan, la energía se calcula de acuerdo a esto, pero poniendo aquí infinito, ¿no? La energía sería la sumatoria de las muestras al cuadrado sobre toda la señal, sobre toda la señal. O sea, menos infinito, infinito aquí en los límites.
Entonces, ¿cuánto daría la potencia de una señal que es de energía? Ya la clasifico como de energía. Cumple este criterio de arriba. ¿Cuánto daría la potencia? ¿Alguien se tira al agua? Profe, según lo que le entendí yo ahorita, ahí la potencia valdría infinita, ¿no? Porque, O sea, según lo que yo le entendí es que esas dos son mutuamente, son como excluyentes entre sí. Entonces por eso asumo que bueno, usted se ve por ahí, pero es correcto que son mutuamente excluyentes, pero no es porque la potencia es infinita. No sería más bien cero, Sí, señor. ¿Por qué? por lo que decía el compañero, que son mutuamente excluyentes. Cuando una señal es de Ajá. energía, Es significa que no. correcto, sí, pero yo esperaba que me lo respondieran por acá por la expresión de potencia. Mire, si usted maneja entre menos infinito e infinito y esto da finito, si este término de acá da finito lo va a encerrar, la energía dio finita, ¿sí? Pero al final, para calcular potencia, debo promediar sobre 1 sobre 2n más 1 con n tendiendo a infinito. Entonces, ¿qué va a tener usted acá? Un número finito, un escalar finito acá, promediado por el infinito aquí en el denominador. O sea, la potencia para una señal de energía da cero. No sé si se me entiende. La potencia de una señal de energía da cero. Entonces, no es posible que una señal que ya clasifique como de energía me dé una potencia finita distinta de cero. Siempre da cero. Si la señal es de energía, la potencia da cero. ¿Sí? Y de manera similar, y se los dejo ahí de tarea como para que lo miren, ¿cierto? La energía de una señal que yo ya sé que es de potencia, da infinita. La energía de una señal que es de potencia me da infinito. Entonces, repito, ahí son mutuamente excluyentes entre sí. Tengo aquí un ejercicio para que resolvamos entre todos, ¿sí? Vamos a usar este criterio de clasificación para las tres señales básicas que estábamos viendo ahorita, ¿no? Vamos a usar ese criterio para el impulso, para el escalón y para la rampa, unitarios, ¿sí? Entonces, si quieren, arranquemos con el impulso. Básicamente el impulso es una sola muestra, así, ¿cierto? ¿Cómo clasificamos este impulso unitario? ¿Energía, potencia o ninguna de las dos? ¿En qué categoría cabe el impulso unitario? ¿Es de energía, es de potencia o no entra en ninguna de las dos categorías? Profe de energía. Ese está muy fácil, ¿no? Sí, señor, es de energía. ¿Por qué? Porque pues tengo que coger todas las muestras son una, elevar al cuadrado y sumar. Entonces la potencia, perdón, la energía del impulso da 1. 1 al cuadrado pues da 1, ¿cierto? Pues dando un número finito y distinto de 0, pues ya de entrada queda claro pues que el impulso es una señal de energía. Voy a escribir acá para el escalón, ¿cierto? U de n es igual a una secuencia infinita de unos que arranca en tiempo cero. ¿Cuánto da la energía del escalón? Recordemos, Infinito. infinito, ¿cierto? Pues hay que sumar infinitos unos ahí. Eso no converge. O sea, el escalón de entrada no puede ser una señal de energía. Sería que le va cada uno de estos al cuadrado, 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Pero como esto se prolonga indefinidamente en el tiempo, pues la energía no converge. El escalón no puede ser una señal de energía. Miremos el tema de la potencia. ¿Alguien me ayuda? ¿Cuánto vale la potencia de un escalón? Creo que da cero, profe. ¿Da cero? Yo creo que no. Si quieren, venga, me devuelvo acá a esta.
Apliquémosle esta formulita. Claro, el escalón no es periódico, entonces no puedo hacerla fácil. Me toca hacerlo por acá. ¿Sí? Apliquémosle esta formulita al escalón. Es el límite cuando n tiende a infinito no hace que la fracción vaya a converger a cero. Pues convergería a cero si esto da un escalar fijo. Pero es que mire que usted al escalón le tiene que hacer esta operación de sumarle toda su muestra al cuadrado en el rango de menos n a n mayúscula. ¿Sí? Sí, pero en este caso todos son unos. Y creo que va creciendo más No, rápido el denominador ahí, ¿no? no todos son unos porque mire que en la formulación original usted coge también Ah, ya, tiempos ya. negativos. Sí, sí, ya la vi, ya. Gracias. ¿Cómo quedaría entonces? Mejor dicho, si esto fuera un escalón, si estamos hablando de x como un escalón, Profe, ¿cuántos unos agarro aquí en esta sumatoria? ¿Cuántos uno al cuadrado quedan incluidos aquí? Infinitos, profe. No. Pues por profe, ahora, Bueno, olvidémonos del solo, límite, solo. ¿cierto? Trabajemos lo genérico como n, ¿sí? Ahorita aplicamos el límite. Déjeme hacer la sumatoria en términos de n. ¿Cuántos unos agarro en la sumatoria si la sumatoria va de menos n a n mayúscula? Pensando que la Profe, señal es agarraría de N, no. n más 1, porque coge del 0 también. Ah, bueno. Y entonces habría que colocar, por ejemplo, si es desde menos N, entonces cogería también la misma cantidad de ceros, no, pues sí, Sí, como... pero los 0 no aportan, entonces no los Ah, incluyo. bueno, eso. Realmente esa sumatoria da n más 1, n mayúscula más 1, ¿sí o no? Entonces ahora sí aplique el límite, ¿cierto? Tiene en el numerador n más 1, en el denominador tiene 2n más 1 y tiene que poner n a tender a infinito. ¿Cuánto da la potencia del escalón? N más 1 acá, 2n más 1 en el denominador. ¿Cuánto da esa potencia? Pues cuando el límite, cuando usted pone n a tender a infinito, la potencia le da un medio. En el caso de un escalón, la potencia da un medio. Haciendo el límite, ¿no? Porque tiene n más 1 arriba, 2n más 1 abajo y n debe tender a infinito. Si aplica el L'Hopital, ahí le da pues que da un medio. Sacando derivadas, pues. Entonces, ¿qué pasó? Con el escalón me dio una potencia diferente de cero y finita. Por lo tanto, el escalón se considera una señal de potencia. Se clasifica como una señal de potencia. Listo. Si de pronto algo del procedimiento no quedó claro, lo podemos mirar después, pues, pero yo creo que más o menos está claro que con el límite original, ¿cierto? No con el de la señal periódica, sino con este. Esa señal no es periódica, entonces toca aplicar el límite así como está acá. Finalmente, pues ya la que nos queda por mirar es la rampa. Ahorrar aquí. ¿Cómo es la rampa unitaria? Mire, la rampa unitaria es 1, 2, 3, 4 y esto sigue indefinidamente. ¿Sí? Entonces, hablemos de energía. ¿Cuánto vale la energía de una rampa? Hay que coger todas las muestras, elevarlas al cuadrado y sumar. ¿Cómo sería la energía de una rampa? Infinita, profe. Infinita, entonces no es de energía. Si quieren, apliquemos el mismo criterio para el caso de la potencia de la rampa, para que miremos aquí. Aquí está. ¿Cierto? Aquí tenemos n, básicamente para valores positivos de tiempo. Entonces tengo 0, 1, 2, 3, 4. Aquí me aparece n al cuadrado. N al cuadrado para calcular la potencia. Entonces, a lo último, pues me adelanto un poco, ¿cierto? Aquí el numerador va a quedar a la hora de calcular el límite con un término n al cuadrado sobre 2n más 1. ¿Sí? Ignoremos esto, pues yo voy a poner aquí un término, no es del todo correcto, pero manejémoslo así, ¿sí? Un n al cuadrado, realmente es un polinomio lo que aparece aquí, pero dejémoslo como n al cuadrado. ¿Qué opinan de este límite? Ahora sí, el límite ahí, n cuadrado sobre 2n más 1. En el caso de la rampa. Tiende a infinito, profe. No converge, ¿sí? Exacto, tiende a infinito. Entonces, en el caso de la rampa, no es de energía, tampoco es de potencia, ¿sí? Una rampa, por ejemplo, no tiene transformada de Fourier. Siendo estrictos, yo no le puedo sacar transformada de Fourier ni serie, pues, obviamente,
a una rampa, simplemente pues porque no es una señal de energía ni de potencia. Listo. Así se usa este criterio. Esa es la forma pues como de trabajar este criterio para clasificar señales en términos de su energía o de su potencia. Hay otros criterios de clasificación, está el de periodicidad, este ya lo hemos manejado, ¿cierto? Lo presenté yo muy temprano en el semestre cuando íbamos a hablar de la frecuencia en tiempo discreto, ¿sí? La idea con una señal en tiempo discreto otra vez es encontrar un entero n mayúscula que me permita satisfacer esta condición, ¿no? Básicamente lo que estoy buscando aquí es un tiempo arbitrario en el futuro o en el pasado de la señal donde ella se empieza a repetir. Eso es, digamos, textualmente lo que estamos diciendo acá. Búsqueme un valor de n mayúscula donde yo adelanto o atraso la señal y es exactamente idéntica a como está en este momento. Es igualita a como ella está, ¿sí? Y aquí es donde yo mencionaba de pronto el tema de señales que no satisfacen este criterio, ¿sí? Tengo ahora una estudiante de doctorado en el curso de posgrado que está trabajando el tema del ciclo menstrual, ¿sí? Y el tema de las señales en el ciclo menstrual es de naturaleza cuasi periódica. Todos lo sabemos, ¿cierto? Son señales, por ejemplo, el tema de la presencia de una hormona, ¿cierto? En la sangre, una hormona, o el tema de la temperatura. Esas señales tienden a repetirse en el tiempo, pero no se ajustan estrictamente a este criterio. Y son cuasi periódicas, se repiten en el tiempo, pero no tengo un valor de n fijo para poder estudiar el fenómeno. Ese valor de n a veces es un poquito más, a veces es un poquito menos. Entonces, a esas señales que son cuasi periódicas, o sea, no se ajustan a este criterio, pero sí se repiten, y ahí también está el tema de las manchas solares, está el tema de las mareas, y hay un montón de temas más, ¿cierto? Un montón de fenómenos más que se clasifican en esa categoría de cuasi periódicas. A esas señales es cuando yo les digo que uno puede aplicar la herramienta de autocorrelación para estimar más o menos cuánto podría ser el valor de n, ¿cierto? Para tener un aproximado de cuál sería el periodo. Entonces, uno podría clasificar, siendo estrictos, las señales como periódicas o no periódicas. Pero hay cierto tipo de señales, repito, asociadas con algunos fenómenos naturales o con el cuerpo humano, ¿cierto? Nosotros tenemos un ciclo, todas las personas que llaman ciclo circadiano, no sé si conocen de eso. El ciclo circadiano se refiere pues a la evolución de las señales en un día, ¿sí? Y si usted mira, por ejemplo, el tema del azúcar en la sangre o de la insulina en la sangre, ve que eso se repite más o menos con 24 horas de periodo, pero no siempre son 24 horas, o sea, hay cierta evolución, cierta variación de un ciclo a otro. Entonces, habría, ¿cierto?, una tercera categoría aquí para señales cuasi periódicas. Repito, señales que se repiten en el tiempo, pero no en este sentido estricto. También está el tema de la simetría. Hay dos tipos de simetría. La simetría par, o sea, la señal que para el tiempo positivo es exactamente igual que para el tiempo negativo. Y la simetría impar, ¿no? Donde, o antisimétrica también se llama este tipo de señal, en donde x de n es básicamente lo mismo que para el tiempo negativo, pero con el signo cambiado, ¿sí? Por allá al final del semestre vamos a estar diseñando filtros simétricos y filtros antisimétricos. Pero ya de entrada hay un problema con este tipo de simetrías a la hora de diseñar un filtro. Y no sé si de pronto alguien lo ve, porque yo lo mencioné ahorita empezando la clase, ¿cierto? Este filtro tiene un problema a la hora de implementarlo, cualquiera de los dos, el simétrico o el antisimétrico. Alguien de pronto se le prende el bombillito y me dice, sí, profe, es que usted dijo tal cosa y entonces no me podría implementar. ¿Por qué será que estos tipos de filtros simétrico o antisimétrico generan un problema a la hora de montarlos en la práctica? ¿A alguien se le ocurre algo? No es por la causalidad, profe. Exactamente, exactamente. Este filtro y este filtro, ambos serían anticausales porque tienen, aquí está, tienen muestras para el lado negativo del tiempo. Entonces, si yo me voy con esta definición a montar el filtro, de entrada ya tengo un problema para implementarlo en tiempo real, porque que tenga muestras en el lado negativo implicaría, ¿cierto? Si esto fuera la respuesta, otra vez volví a cometer el error de acuerdo a una corrección que hice ahorita, ¿cierto? Estas son señales, pero si esta fuera la respuesta del sistema a un impulso, ¿sí? Un HDN, digamos, fuera la respuesta al impulso, y tiene esta característica, querría decir
el hecho de que tenga muestras en el lado negativo de los tiempos querría decir que el filtro o el sistema es anticausal, que es no causal, ¿sí? Y los filtros o los sistemas no causales no son implementables en tiempo real, a menos que usted haga una cosita adicional, un truco que les voy a enseñar después, ¿sí? Entonces, que tenga esta característica de simetría o antisimetría, en principio prohíbe que sea implementable en tiempo real. Por allá al final del semestre vamos a redefinir el tema de la simetría o el tema de esta segunda categoría de acá, pues que sea el filtro antisimétrico, para obligarlo a que sea causal y simétrico al mismo tiempo, o causal y antisimétrico. Más adelante, repito, pues en el semestre lo vamos a ver. Pero por ahora sí, en principio, pues un filtro simétrico o antisimétrico, ¿cierto? Un filtro cuya respuesta es simétrica o un filtro cuya respuesta es antisimétrica no podría implementarse en tiempo real. Hay algunas manipulaciones, algún procesamiento básico, ya estamos hablando de sistemas como tal, que yo podría hacerle a la señal en tiempo discreto, ¿cierto? Algunas manipulaciones tienen que ver con el dominio, o sea, se le hace cambios al tiempo como tal, o al espacio si fuera una imagen, ¿sí? Entonces, aquí hay dos bloquecitos básicos. Este es un bloque de atraso. Entonces, llega x de n, ¿sí? Y aquí aparece x de n, pero retrasada k posiciones en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si el estímulo aquí aparece en tiempo cero, por ejemplo, aquí yo vería el mismo estímulo copiadito, ¿cierto? Pero k posiciones de tiempo después. Listo. Yo no sé si se les ocurre qué tiene por dentro este bloque para poder implementar esta funcionalidad que estamos mirando aquí. ¿Cómo hago yo para que llegue la señal acá? ¿Sí? Pero no me aparece instantáneamente acá, sino que aparece retardada acá posición en el tiempo. ¿Qué será que hay acá adentro que me permite a mí hacer esas cosas? ¿Qué se les ocurre? ¿Una especie de buffer ahí o qué? Exactamente, ahí lo que hay internamente son unas memorias, ¿cierto? Hay unas memorias guardando la información hasta que yo la pueda soltar acá, ¿cierto? De hecho, la cantidad de memorias que tiene asociado este bloque es K. Necesito K memorias para ir guardando la información, ¿sí? Como bien dice Salim, es un buffer, ¿sí? Cuando la señal aparece aquí, la voy guardando, y ya la empiezo a soltar de ese buffer, la empiezo a mover cuando llega el momento, ¿no? Cuando llega la posición K del tiempo, K posiciones de tiempo después, es que empiezo a liberar la información que viene guardada aquí en la memoria, ¿cierto? Y de ahí en adelante, pues cada que sale una muestra por acá, entra otra nueva en ese buffer, ¿sí? Es como una fila. El primero que sale es el último que entró, perdón, el primero que entró, y voy liberando, ¿cierto? Esa información ya retrasada en el tiempo. Entonces, estos son memorias. Es muy fácil de construir este bloque de atraso. De hecho, la cantidad de memorias es K. Y de hecho, la cantidad de memorias que yo necesite para implementar un bloque de estos es el orden del sistema, ¿sí? Si este bloque necesita K memoria, entonces este sistema es de orden K. ¿Listo? Eso es bien importante porque más adelante vamos a trabajar ese tema de orden. Y el tema de orden tiene que ver también con lo que me cuesta a mí montar el sistema, ¿no? Un sistema que requiere más memorias, o sea, de un orden superior, pues finalmente es más costoso. Está este otro bloque de acá, que es un bloque de adelante. Entonces, volviendo al ejemplo de ahorita, si yo aplico el estímulo en tiempo cero, ¿sí? Este sistema ya viene generando la señal, tal como ya iba a aparecer en tiempo cero, pero K posiciones de tiempo antes de la aparición del estímulo. Vuelvo y repito, si el estímulo aquí aparece en tiempo cero, este sistema ya genera en tiempo menos K la misma señal que iba a aparecer en tiempo cero aquí. ¿Sí? K posiciones adelantada en el tiempo. Obviamente este sistema de acá, pues es un sistema no causal. Se anticipa, ¿no? Repito, si K fuera 3, por ejemplo, pues yo aplico el estímulo en tiempo cero, en tiempo menos 3 ya viene apareciendo aquí la señal que iba a aparecer en un tiempo posterior aquí, en tiempo cero, como tal. Entonces, este sistema es no causal. Y ahí vuelvo y pregunto, ¿qué tiene por dentro todo este bloque para poder hacer eso? ¿Cómo implementamos este bloque? Yo aquí puedo, por ejemplo, en el caso causal, ir a la cascada, me compro unas memorias, o me compro un Arduino que tiene una memoria interna y armo este bloquecito.
¿Qué necesito comprar acá en este segundo caso? ¿Con qué bloque o con qué instrumento, con qué dispositivo puedo montar este sistema? No sé, algo que borre memorias. ¿Que borre? Sí, ¿Cómo sería? no sé, no se me ocurre nada. Pero algo que borre las memorias que se colocaron, por ejemplo, arriba. Repito, no, este es un bloque en adelante. Voy a hacer un ejemplo así como medio caricatura para que lo vean, ¿cierto? Este sistema que voy a montar aquí se alimenta con los números de la Lotería de Medellín, ¿sí? El periodo de muestreo es un día. Entre una muestra y otra hay un día. ¿Listo? Y yo le pongo aquí un Z a la 1. Es decir, que aquí, un día antes de que aparezca el estímulo, yo ya conozco el valor de X. Entonces voy y me juego la lotería con el número que me aparece del día de mañana, ¿cierto? Pues como esto es un adelanto de un día, hoy aparece lo que va a aparecer como estímulo, lo que va a entrar aquí como estímulo mañana. Si me adelanto un periodo de muestreo, o sea, un día, 24 horas, voy y juego la lotería y me la gano. ¿Sí? ¿Cómo ven el ejemplo? ¿Cómo construyo este bloque? Eso es como de probabilidades, profe. Pero probabilidad sería que de pronto se parezca la señal a la que apareció. ¿No? Aquí dice es que es igualita. Exactamente igual a como ella iba a ser, como ella iba a aparecer en un tiempo posterior. Profe, no sé, de pronto como se implementa así como en análoga, como un PIDE, algo así, no sé. Profe, Bueno, yo les cuento, pues, esa discusión ahí es teórica, ¿cierto? Volvemos al tema de la no causalidad. Este sistema es no causal y, por tanto, en principio, no implementable en tiempo real. No hay ningún bloque, yo no tengo un Arduino que me lea las cartas o que adivine, ¿cierto? No tengo ningún elemento, ningún dispositivo que adivine exactamente qué va a pasar con la señal. Ojalá lo hubiera. Ahí me iba yo y montaba el sistema de la lotería que le estoy diciendo, ¿cierto? Me la ganaba. Todos los días me la puedo ganar porque pues tengo adelantado los resultados de lo que va a pasar con la señal. ¿Sí? Entonces, en principio no hay bloques para montar este elemento de acá. Este elemento no es implementable en tiempo real. ¿Listo? No es implementable en tiempo real. Por eso estábamos hablando ahorita del tema de la causalidad. En todo caso, sí. Pero si pongo, por ejemplo, primero uno de retraso y después uno de adelanto, pues sí sería como probable hacerlo, que pues un bloque de retraso y después uno de adelanto. Pero pues ese no sería en tiempo real. O bueno, sí podría ser en tiempo real, pero simplemente adelantaría la señal que retrasó. Pues no. Pero usted me habla de poner el bloque de adelanto, a verlo dónde está, pues, o sea, que voy y compro yo la cascada que haga esto. Sí, o sea, estamos otra vez en el mismo problema, que es que no hay un sistema que prediga lo que va a pasar con la señal. Sí, el problema sigue siendo el mismo. El de atraso ya sé que son memorias. Yo pongo una memoria aquí, me van guardando la información para liberarla después. Pero ¿y aquí qué? ¿Sí? Aquí no hay todavía, ¿cierto? No lo conocemos, no existe un bloque que me permita adelantarme en el tiempo. Saber cómo va a venir la señal para empezar a poner las muestras antes de. ¿Sí? Entonces, repito, esa es la razón por la cual hablamos de no causalidad, ¿cierto? Y hablamos de que esa no causalidad impide la implementación en tiempo real. Profe, Yo tengo aquí, sí, ambos son no causales. Ambos. no sé, usted mismo contésteme, ¿qué opina de este bloque de acá? O si quiere, entremos al tema del ejemplo. Mire, aquí viene la señal XDN, aquí hay un ejemplo del primer bloque, ¿cierto? XN-5. Entonces, las muestras que van apareciendo aquí, yo las voy liberando, pero las libero pues con 5 unidades de tiempo de retraso, ¿cierto? Van apareciendo acá y yo las voy soltando después. ¿Qué opina de la causalidad en este primer ejemplo? ¿Sí será causal este sistema o no? ¿Quién me ayuda? Sí, sí es causal porque no depende de muestras futuras. ¿No? Simplemente voy guardando lo que pasa con la señal y lo voy soltando, lo voy liberando un tiempo después. En este caso, 5 unidades de tiempo después. O sea, sí es causal. Listo. El problema es con el segundo. Mira, aquí está XN+5. ¿Qué quiere decir eso? No ha aparecido la señal todavía, y yo ya la estoy poniendo en la salida. ¿Sí?
En este segundo caso yo tendría que adivinar, tener claro cómo hacer exactamente la señal para poderla generar aquí antes de que ella aparezca. Este segundo bloque no es causal. No sé si le contesté al que preguntó. Sí, claro, profe, gracias. Entonces tenemos un sistema causal completamente implementable en tiempo real, ¿cierto? Lo único que necesito es memorias para ir guardando la información. Y un segundo tipo de sistemas que no es causal, ¿cierto? Que debería anticipar o debería yo poder adivinar lo que pasa con la señal antes de que ella aparezca. Eso es imposible, pues por ahora. No sé si luego invente la máquina del tiempo, alguna cosa así, pero por ahora no se puede montar un sistema de esas características en tiempo real. Porque también hay un error conceptual, lo repiten mucho, sobre todo a la gente de control, le dicen, no, es que si no es causal, no es implementable. La respuesta es, no es implementable en tiempo real. No se puede montar, no se puede construir en tiempo real. Pero para procesamiento fuera de línea, o sea, cuando usted tiene toda la señal guardada en un vector completa, voy a irme al caso del audio, por ejemplo, tengo una grabación de una canción, ¿sí? Le quiero pasar un filtro para que me aísle, ¿cierto? Y me quede solamente sonando la guitarra, digamos. Y me dicen, vea, el filtro es anticausal. Y dice, ah, sí, no pasa nada, pues así sea anticausal. Como tengo la grabación completa, si a mí me dicen, vea, ¿cómo va a ser la señal dentro de 10 muestras? Pues yo tengo el vector completo, voy 10 muestras adelante, recojo la información y proceso la información, ¿sí? Entonces, el tema de que un sistema no causal no se puede implementar es válido solamente en tiempo real. ¿Por qué en tiempo real es válido que esto no se puede implementar? Porque en tiempo real las muestricas me van llegando desde a una, ¿cierto? Y si me llegan de a una, pues yo no puedo anticipar lo que va a pasar en el futuro con la señal, ¿sí? Pero si yo tengo guardada la señal, ¿cierto? La tengo almacenada completa como ella es, vuelvo y pongo el ejemplo de la canción, pues claro, yo ya sé lo que va a pasar con la canción, ¿cierto? Ya tengo la señal guardada, adelantarme en el tiempo no es ningún problema. Voy y recojo ahí en el vector 10, 20, 100, 1000 muestras adelante. Eso está guardado, simplemente lo recojo y lo uso. No sé si eso último está claro. Entonces, claro, finalmente como en control uno trabaja siempre en tiempo real. Van llegando las señales y yo reacciono a lo que pasa con las señales. A uno le dicen, no, si eso no es causal, ni se moleste que eso no lo va a poder implementar. Y es correcto en ese contexto, ¿no? de tiempo real. Pero si yo tengo la grabación de la señal completa, ¿cierto? Tengo el vector completo de la señal de principio a fin, me dicen, adelántese en el tiempo y toma el valor de la señal a futuro. Sí, ahí está, voy y lo cojo y ya. Entonces, para procesamiento offline, para procesamiento fuera de línea, es posible implementaciones no causales, lograr implementaciones no causales. Simplemente, pues, ir y recoger el valor de la señal. Lo que sí les digo es que en tiempo real no existe un bloque que haga esto. Un bloque que me adelante, me diga en el futuro cómo va a evolucionar la señal. Es imposible. Bien, en todo caso, dependiendo de la cantidad de memorias o de bloques de adelanto pues, que yo maneje en mi sistema, pues porque puede haber expresiones donde necesito adelantar la señal o atrasarla, así se calcula el orden, ¿no? El orden es cuántas memorias o cuántos bloques de adelanto necesito para poder implementar un sistema. Más adelante pues vamos a hablar de eso del orden, principalmente para tiempo real, pues que es como lo más común. Otra forma de manipulación en el tema del dominio, pues es lo que ya vimos, ¿cierto? Está en el laboratorio, el tema del submuestreo y el sobremuestreo, ¿sí? Downsampling y upsampling. ¿Qué es lo que hacemos en este primer caso? En este primer caso tengo cierta cantidad de muestras o cierta frecuencia de muestreo aquí. Yo le bajo, tratando de conservar la forma de la señal, le bajo a las muestras. Quito muestras, ¿sí? Por un factor entero m. De tal manera que la cantidad de muestras que hay acá a la salida sea m veces menor que la que había a la entrada, ¿sí? O dicho de otra manera, la frecuencia de muestreo que me queda aquí a esta señal de salida es m veces menor que la frecuencia de muestreo que tenía originalmente la entrada. Ponga, por ejemplo, que usted llegue y muestrea un audio a 40.000 Hz y maneja un M de 4. ¿Sí? Aquí va a tener una frecuencia de muestreo de 10.000. ¿Por qué? Porque quitó muestras. Y al quitar muestras, entonces le quedan más separadas una muestra de la otra. Por lo tanto, si usted separa más las muestras, es que está aumentando el periodo de muestreo o disminuyendo la frecuencia de muestreo. ¿Sí? Y en ese ejemplo de m igual a 4, el tamaño de este vector o de esta secuencia es un cuarto del tamaño original. Pues obviamente si estoy quitando muestras, ese tamaño va a ser reducido en un factor de 4.
¿sí? Lo contrario aquí, que fue lo que mostró Juan Camilo ahorita empezando la clase, ¿cierto? En el reto. Lo contrario aquí, ¿por qué? Porque usted tiene una densidad de muestras acá e incrementa esa densidad por un factor de L, lo que estaba pasando en el laboratorio, ¿no? Aquí, por ejemplo, parto de una señal que fue muestreada a 8000 Hz, por ejemplo, una señal de audio, ¿sí? Un factor de 3, digamos, y entonces aquí va a aparecer un vector del triple del tamaño original, ¿cierto? O, dicho de otra manera, la frecuencia de muestreo aquí es 3 veces la frecuencia de muestreo que manejaba originalmente. ¿Por qué se incrementa la frecuencia de muestreo? Porque las muestras van a quedar más pegaditas entre sí. Es decir, reduje el periodo de muestreo o incrementé la frecuencia de muestreo. Si lo quiere ver gráficamente, pues tenemos aquí una señal X de N original, ¿sí? Con su densidad de muestras. Manejo un submuestreo con un factor M igual a 2, es decir, de cada par de muestras que tenía aquí originalmente conservó una sola. Pues como pueden ver acá, aquí se ve clarito, ¿cierto? Desaparece, entre cada par de muestras adyacentes desaparece una, ¿sí? Entonces me queda la forma más o menos igual, la duración más o menos la misma, pero menos muestras. Listo. Y en el caso del upsampling, ¿sí? Esta es la forma matemática de representar el tema del downsampling. Simplemente multiplico M por el tiempo. Entonces yo tenía aquí para tiempo 0, 1, 2, 3, 4. Aquí solamente miro los tiempos pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10 y así. Pues aquí he hecho matemáticamente el equivalente a un downsampling, ¿sí? En el caso del upsampling no es tan sencillo pues expresarlo matemáticamente, entonces toca escribirlo así. Pero entonces de alguna manera interpolo muestras, ¿cierto? Y genero el doble de muestras que tenía originalmente la señal, conservando la forma, ¿no? Tratando de conservar la forma, pues ya hemos visto que para la interpolación hay varios métodos, por ejemplo el lineal o el de zinc o así. Entonces uso uno de esos métodos acá para poder tratar de conservar más o menos la forma que tenía la señal, duplicando en este caso la cantidad de muestras. Voy a volver a hacer énfasis en el tema de los tiempos del periodo y la frecuencia de muestreo. En todos los tres casos el tiempo que se abarca aquí es el mismo para la señal. Se supone que la señal permanece igual en cuanto a su tiempo, ¿sí? Pero el n, como pueden ver ustedes acá, el n es diferente. Aquí el n llega hasta 20, aquí el n llega como hasta 10 y aquí llega como a 40, ¿sí? El tiempo que yo abarco aquí es el mismo, pero el n es distinto. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Que a lo último la separación entre par de muestras es diferente en términos de TS. El TS aquí es 1, el TS aquí se vio incrementado, la separación entre muestras, y el TS acá se vio disminuido. ¿Por qué? Porque para el mismo tiempo estoy metiendo menos o más muestras, ¿cierto? Aquí hay menos muestras, aquí hay más muestras. Si la base de tiempo permanece igual, quiere decir finalmente que la separación entre par de muestras es diferente en cada caso, ¿sí? El TS es diferente aquí y es diferente acá. No sé si eso está claro, pues, pero finalmente el efecto de un downsampling es disminuir la frecuencia de muestreo, el efecto de un upsampling es aumentar la frecuencia de muestreo. Y eso es particularmente útil en la práctica cuando uno tiene estándares diferentes, ¿no? Tiene formatos diferentes de archivo, por ejemplo. Que tengo un MP3 cuya frecuencia de muestreo es 40.000 Hz. Y hay otro archivo de audio donde la frecuencia de muestreo es 44.100 Hz. ¿Cierto? Va a tocar hacer algún tipo de remuestreo pues para poderlos poner compatibles y a lo último, si quiero reproducirlos, poder hacer la suma, por ejemplo, de las dos señales. Pero si la señal viene una a 40K y la otra a 80K, por ejemplo, de entrada no las puedo sumar. ¿Por qué? Porque no están a la misma velocidad. La densidad de muestra es diferente. Entonces tocaría hacer operaciones de estas para poder llegar a esa compatibilidad en cuanto a la frecuencia de muestreo. Les repito, esto tiene un uso bastante frecuente en temas de estándares o en temas de formatos de archivo. Hay una pregunta, ¿cierto? Yo la voy a dejar ahí como reto por si alguien de pronto le quiere botar corriente. ¿Qué efecto tiene ese downsampling o ese upsampling en el dominio de la frecuencia? Esa es la pregunta, ¿no? Si yo hago esto, ¿qué le pasa en el dominio de la frecuencia a la señal? O si hago esto otro de incrementar la densidad de muestras, ¿qué le pasa a la señal también en el dominio de la frecuencia? Ahí les dejo la inquietud para que lo revisen. Hay otras manipulaciones
otro procesamiento simple que uno le puede hacer a las señales, pero en este caso ya es en términos de su rango, es decir, ya no afecta a los tiempos, no los atrasa, no los adelanta, no hace compresión, no hace upsampling, no da un sampling, sino que lo afecta es en términos de los valores de las muestras. Por ejemplo, esta que es una ganancia, ¿cierto? Esto es una manipulación en términos del rango porque viene aquí la señal y la salida después de este bloquecito es básicamente la entrada multiplicada por un factor alfa. Por ejemplo, un control de volumen, ¿no? Viene la señal, pero yo la quiero reproducir a una amplitud mayor, igualita como ya es en su forma, pero con una amplitud mayor, entonces manejo un alfa mayor a 1. O lo contrario, la quiero reproducir o la quiero ver con una escala menor, entonces manejo un alfa menor a 1. Y de esa manera pues hago un cambio en la amplitud de la señal, conservando, repito, la información de forma que tiene. Otro tipo de manipulación es el mezclado. ¿Sí? Tengo la señal X de 1, que es una guitarra que grabé en estudio para una canción. La señal X de 2 es la voz del cantante, ¿sí? Hago el mezclado, y mezclado es la palabra que se usa en el contexto de audio también. El mezclado, ¿qué sería? Juntar esas dos señales para que suenen juntas, para que se reproduzcan pues de manera simultánea. Y ese mezclado básicamente corresponde a una suma, como ven ustedes aquí. Hoy en día es muy común, por ejemplo, en el tema de grabación de canciones, de música, que los instrumentos se graben independientemente, se graben por aparte, y ya se combina la información usando el tema de la ponderación acá con el mezclado. Entonces a cada instrumento se le pone una ponderación, un alfa 1 aquí, un alfa 2 acá, y a todos los demás elementos, pues cada uno tiene su peso, ¿cierto? Y por ejemplo, esta gente que hace mezclas en vivo, pues va alterando dinámicamente los pesos, ¿cierto? Y a una pista le da más fuerza en un momento de la canción y luego le baja esa para subirle a otra y demás. Pues aquí está todo eso representado gráficamente como un procesado de señales. Aparte del mezclado, también está el tema de la multiplicación en el dominio del tiempo. Esto se usa, por ejemplo, en temas de audio, se usa para hacer unos efectos que llaman fade. ¿Sí? Por ejemplo, está la canción sonando, ya la voy a terminar, entonces le voy bajando al volumen gradualmente. Entonces yo me invento una señal X2 que va disminuyendo su amplitud de manera lineal en la medida en que va terminando la señal, y luego la multiplico por la canción. Entonces el efecto neto de este producto aquí es que finalmente la canción va disminuyendo su amplitud hasta que se desvanece del todo. Se llama fade out, un efecto de sonido. ¿Sí? O un fade in, sería al contrario, la canción arranca, va subiendo gradualmente, suavecito, suavecito el volumen hasta que llega pues al volumen total. También se puede manejar un fade in o un fade out. ¿Y eso cómo se logra? Manipulando pues el X2, ¿cierto? El X1 de la canción, el X2 se crea, digamos, ¿sí? Se construye con un valor de ganancia que va cambiando en el tiempo. Y de esa manera pues logro estos efectos. Esas son manipulaciones simples, otra vez, ¿cierto? El término de ganancia, el concepto de ganancia, el de mezclado y el de producto. Ya para terminar, está esta pregunta. Hoy de hecho hemos hablado de dos retos. Un primer reto que es cuál es el efecto del upsampling o el downsampling en el dominio de la frecuencia. Y este segundo reto que se refiere a el tema del retraso y si quieren el adelanto también, ese bloquecito no causal, ¿sí? ¿Qué efecto tiene en el dominio de la frecuencia? Listo. ¿Qué efecto tiene el atraso o el adelanto o ambos en el dominio de la frecuencia para las señales? Y ahí ya terminamos por hoy. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que hemos hablado hoy en clase? Bien, no sé si finalmente la candidata o el candidato a representante se conectó. Tampoco me di cuenta. Bueno, voy a detener la grabación.